Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, señora Chivite. Hoy comparece en esta comisión de investigación, no por gusto, sino porque le hemos citado, le hemos llamado y está obligada a hacerlo. Llama la atención que usted diga que muestra su total colaboración con la investigación, pero no haya querido comparecer en el Parlamento de Navarra. ¿Por qué? Buenos días, señora Caballero. Yo, desde luego, mi disposición a comparecer en el Parlamento de Navarra o en esta Cámara le he mostrado siempre, pero son los grupos quienes deciden quiénes comparecen en las cámaras. He comparecido en el Parlamento de Navarra en reiteradas ocasiones para explicar, por ejemplo, la adjudicación de los túneles de Belate, y mi disposición a comparecer, desde luego, está encima de la mesa. No, no está encima de la mesa. Me refiero a la comisión de investigación que se ha aprobado, que los grupos, yo creo que usted preside su grupo, no ha incluido su comparecencia. La Cámara no ha aprobado mi comparecencia en el Parlamento de Navarra y mi disposición a comparecer. Una pregunta concreta. Es total. ¿Su grupo incluyó su comparecencia? Mi disposición a comparecer, ¿Sí tanto en el Parlamento de Navarra como en esta comisión, es reiterada. Bien, no incluyó la comparecencia. Para usted, Santos Cerdán era la persona de mayor ascendencia política sobre usted. Santos Cerdán era el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español y en el organigrama, desde luego, de mi partido, tenía uno de los máximos cargos. Sí, digo en su plano personal. Yo me refiero al plano político. En mi plano personal yo tengo mis relaciones personales. En el plano político también era la persona de mayor ascendencia. Como digo, en el organigrama del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán ocupaba el tercer puesto en el organigrama de mi partido. Por eso usted se cuadraba cuando llegaba a Navarra ante él, ¿no? Bueno, efectivamente, en una foto, desde luego, no se puede reflejar una broma entre compañeros. Bueno, pero es muy significativo que esté con ninguna duda que usted iba a enseñar esa foto. Sí, yo también pensaba que lo sabría, claro, porque es evidente. Es que es muy significativa. El señor Alzorriz y ustedes se cuadraban ante Santos Cerdán. ¿Dónde están hoy antes? Bueno, si no hubiera sido por Santos Cerdán, evidentemente usted no sería presidenta del Gobierno por sus negociaciones con Bildu. Igual puede venir bien para que nos explique si usted era conocedora de las cesiones que se hicieron, que hizo Santos Cerdán a EH Bildu para llegar usted al Gobierno. Yo soy presidenta del Gobierno porque los navarros así lo dispusieron con sus votos en unas elecciones plenamente democráticas, señora Caballero. No, usted sabe que fue en los despachos, no fue con sus votos, porque usted no era la lista más votada. Entonces le digo, si sabe que se negoció en los despachos por parte de Santos Cerdán para conseguir usted ser la presidenta. Si no lo quiere decir, pues bueno. Yo soy presidenta del Gobierno porque los navarros y navarras emitieron su voto en las elecciones del 19, lo volvieron a emitir en las elecciones del 23 y, evidentemente, para conformar gobiernos hace falta negociaciones políticas entre los distintos partidos políticos, como también se hizo cuando el Partido Socialista de Navarra negociaba con Unión del Pueblo Navarro para que tuviera la presidencia del Gobierno. Por lo tanto, negociaciones entre partidos políticos. Acuerdos muy claros y no acuerdos ocultos. Yo le preguntaba si podía decirnos, pero bueno, no pasa nada. Igual los acuerdos a los que el Partido Socialista de Navarra llegó con EH Bildu son públicos y conocidos porque nosotros mismos los hemos hecho siempre públicos. Cada acuerdo presupuestario al que ha llegado el Gobierno de Navarra con EH Bildu los hemos publicado, señora Caballero. Señora Caballero, un momento, por favor. Señorías, observo cierta alteración hoy del ecosistema. Lo que pido es tranquilidad, que queda mucha jornada por delante, porque si no ya advierto que suspenderé. Siga, señora Caballero. Sí. Bueno, ¿le parece que la empresa Servinavar, adjudicataria en UTE de las obras de los túneles de Belate y de otras obras realizadas en Navarra, le parece normal que trabajaran familiares y personas del entorno de Cerdán y de Ramón Alzorriz? Hermana, cuñado, pareja. ¿Usted cuándo se enteró? Lo primero, yo no estoy aquí para emitir opiniones, sino para hablar de hechos y decir la verdad. Por eso. ¿Cuándo me enteré? Pues cuando se enteró todo el mundo, cuando esto fue público y conocido por el conjunto de la ciudadanía. O sea, usted afirma y asegura otra vez en esta Cámara que no sabía que la pareja de Alzorriz trabajaba en Servinavar. Yo me enteré que la pareja del señor Alzorriz trabajaba en Servinavar el mismo día que se conoció públicamente que el señor Cerdán supuestamente
tiene el 45% de Servinavar. Pero usted conocía a la pareja. Sí. Nunca sabían ni hablaban de trabajos con la relación tan fluida que tenían. Yo creo que usted no es conocedora de la relación que yo tenía con el señor yo le he visto Ramón Alzorriz. por todos los Podrá sitios usted y todos suponer los navarros. cuál es mi relación, podrá usted suponer, pero usted igual ahora no la quiere conocía. hacer ver que tenían menos relación que la que tenían, pero ustedes han compartido. Yo tenía mucha relación años. y sigo teniendo mucha relación con el señor Alzorriz. ¿Ponen la mano en el fuego por por Ramón Alzorriz? Mira, señora Caballero, a mí me parece que la expresión poner la mano en el fuego no es una expresión adecuada. Si me hace usted una pregunta muy concreta, le responderé también de una manera muy concreta. ¿Tiene plena confianza en la honorabilidad de Ramón Alzorriz? Yo considero que el señor Alzorriz no ha cometido ningún delito. Y por eso no le quitó sus... ¿y por qué le quitó de sus cargos como número 2 del Partido Socialista de Navarra? Yo aquí atiendo a dos planos importantes, la confianza personal y la confianza política. Efectivamente, cuando yo fui conocedora de que el señor Alzorriz, la pareja del señor Alzorriz trabajaba en Servinavar y esta cuestión no me había sido comunicada, creo que no atendió a esa confianza personal y, por lo tanto, le retiré, ¿no?, los cargos que tienen más que ver con la confianza personal, que en este caso es la Vicesecretaría General del Partido Socialista de Navarra. No así la confianza política, porque además, según el Código Ético del propio Partido Socialista de Navarra, el señor Alzorriz no ha cometido ningún delito, no tiene ningún indicio de haber cometido ningún delito y, por lo tanto, no compete esa retirada de la confianza política que sigo manteniendo y por eso forma parte del grupo parlamentario del Partido Socialista de Navarra en el Parlamento de Navarra. O sea, quiere decir que después del verano recuperó esa confianza política y le puso de portavoz en la Comisión de Justicia. Señora Caballero, si me hace una pregunta, entiendo que me tiene que dejar tiempo de responder a la pregunta. Le reitero, la confianza personal sobre el cargo de vicesecretario general del Partido Socialista. En ningún momento la confianza política, en ningún momento, ni en junio ni después del verano, en donde hubo efectivamente una reorganización del grupo parlamentario atendiendo a varias cuestiones. La nueva situación del señor Alzorriz, donde ya no está de portavoz del grupo parlamentario, y también un reparto de tareas, dado que tenemos una compañera en situación de baja maternal. ¿El que es portavoz de un grupo parlamentario se supone que es una responsabilidad política o es una responsabilidad personal? Es una responsabilidad personal, efectivamente. No, es una responsabilidad política, ¿no?, ser portavoz de un grupo político. Y usted se la ha retirado. Luego no puede decir, no hay una dicotomía entre persona y política. O se tiene confianza o no se tiene. Pero bueno, voy a continuar. ¿Por qué nombró usted a Bernardo Ciriza en su primer mandato de consejero de Cohesión Territorial? Yo cuando elijo o decido o solicito a quien quiero que me acompañe en el Gobierno, lo hago por varios criterios. Uno, por su trayectoria profesional. Dos, por su confianza en su capacidad de trabajo. Y tres, también por la confianza personal. Y esos son los tres criterios que atendí para decirle al señor Ciriza que me acompañara en el primer Gobierno en el año 2019. Bueno, yo no dudo de su capacidad de trabajo ni de su confianza personal, pero él mismo nos dijo que no tenía ninguna experiencia de gestión de gobierno y tampoco tenía la Hombre, pues de formación. gestión de gobierno, evidentemente no, señora ¿Lo Caballero. propone Santos Cerdán? ¿Lo comenta con él este nombramiento? Yo las decisiones que tomo, cuando las tomo, me suele gustar escuchar la opinión de los compañeros y compañeras que tengo alrededor, tanto en la dirección del partido como en la permanente del partido, como, bueno, pues desde luego en compañeros de máxima confianza política. Y lo comenté con muchos compañeros cuál era mi decisión de nombrar a Bernardo Ciriza consejero de Cohesión Territorial. O sea, que tengo que entender que sí, que lo comentó con él, también con Ramón Alzorriz, que tenía mucha confianza. Entiendo que ellos dos eran conocedores. Yo digo que lo comenté con muchos compañeros y compañeras, señora Caballero. ¿Se ofrecía a Santos Cerdán a acompañarles a hablar de obras en los ministerios o ustedes le reclamaban? Yo en varias ocasiones me ha acompañado el señor Santos Cerdán, algunas de las reuniones que he mantenido en los
en los ministerios y se lo solicitaba yo. En algunas ocasiones se lo pedía, en otras ocasiones no se lo pedía. ¿Y en calidad de qué? Santos Cerdán es diputado por Navarra y, como ustedes bien sabrán, usted precisamente ha sido tanto diputada como senadores, desde luego la tarea de los diputados y senadores es velar por, bueno, pues reclamar esas tareas, esa falta de infraestructuras y esa falta de inversiones del Gobierno de España en Navarra, y me acompañaba en esa calidad de diputado por Navarra, que se preocupaba por, bueno, pues determinadas debes que tenía el Gobierno de España con nuestra comunidad. Era más fácil negociar con el señor Cerdán. ¿El qué? Perdone. Que era más fácil llevar al señor Cerdán para conseguir cosas del Ministerio. Lo que estoy diciendo, que lo llevaba en calidad de diputado por Navarra, que, por cierto, un diputado que votaba los presupuestos, porque, claro, esas infraestructuras que nosotros como Navarra necesitábamos, también necesitábamos que fueran reflejadas en los presupuestos. Sí. ¿Cuántas veces habló usted con Cerdán sobre la adjudicación de Belate? Sobre la adjudicación concreta de Belate, ninguna. ¿Y sobre la necesidad de licitarlo cuanto antes? Ninguna. Entonces, ¿para qué lo llevó? Hablarían de Belate, ¿no?, en el Ministerio. Hablábamos de la Nacional 121A, porque les quiero recordar... Y de un tramo de Belate, ¿no? Les quiero recordar... Si no quiero, mire, es que si me hace preguntas, pero no me deja responder, señora Caballero... Claro, las preguntas son muy concretas. Señora Caballero, deje que acabe la contestación. Sí, pero es que la pregunta, yo lo que le quiero dejar claro, y también a los compañeros, es que el cuestionario es largo y las preguntas son concisas. Yo sé muchas cosas, porque ya nos lo han hecho saber otros días, de que todo el recorrido... Pues entonces no me las pregunte. Sí, pero quiero saber, yo quiero saber si habló con Santos Cerdán de Belate, es algo muy concreto, ¿sí o no? Hablé con Santos Cerdán de la necesidad de tener financiación del Gobierno de España para acometer el desdoblamiento de la Nacional 121A. Muy bien. Y entonces, ¿Santos Cerdán fue clave para que usted consiguiera esa financiación para Belate, sí o no? Lo que fue clave fue las negociaciones del Gobierno de Navarra con el Gobierno de España para obtener financiación de todas las obras de duplicación de la Nacional 121A, de los cuales uno de los 5 tramos es el túnel de Belate. O sea que fue clave Santos Cerdán en conseguir. Yo he dicho que la clave fue la negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra. Pero por lo tanto, no tergiverse mis palabras, señora Caballero. ¿Con Santos Cerdán de intermediario o de acompañante en la negociación? Entonces, ¿puede explicar cómo ha acabado siendo Santos Cerdán el adjudicatario de la obra más cara de Navarra, 76 millones, siendo él una de las personas que fue a hablar de ese contrato? Mire, señora Caballero, como bien usted sabe, le digo porque ha tenido cargos de responsabilidad también en el ayuntamiento, un gobierno no da obras, un gobierno licita y adjudica conforme a la legalidad. O no, ¿no? Cuando se está analizando las cuestiones y se sabe que no se ha ajustado la legalidad, entonces el Gobierno no lo ha hecho bien. Es de lo que estamos hablando, si no, no estaría usted hoy aquí. Eso es lo que le quiero decir. Señora Caballero, en ninguno de los informes conocidos, ni de la Cámara de Comptos, ni la Oficina de Buenas Prácticas, ni los propios informes jurídicos del Gobierno de Navarra, hablan de ilegalidad. Hablan de ilegalidad. La palabra ilegalidad no aparece en ninguno de los informes que acompañan a los túneles de Belate. Aparece la palabra irregularidades administrativas. No, señora Caballero, ilegalidad. Un contrato, que ya llegaremos, que es nulo, que no se debió de adjudicar, es porque no se ha ajustado a derecho. Y no ajustarse a derecho es que no es acorde con la ley. Y eso es ser ilegal. Poquito o muchito, pero es ilegal. ¿Entiende? Usted quiere decir que es un poquito solo, pero es que es nulo. Eso es lo que ha dicho la oficina. Señora Caballero, ¿aparece la palabra ilegalidad en alguno de los informes? ¿Y aparece la palabra no ilegalidad? ¿Aparece no ilegalidad? Hombre, no. Es que, no. ¿Aparece la palabra nulo de pleno derecho? Aparece la palabra nulo. Seguimos. O sea, que hoy el Gobierno volvería a adjudicar una obra de esta misma manera. El Gobierno, según sus propios servicios jurídicos, hizo lo que tenía que hacer. Ante un informe de la intervención de reparo no suspensivo, por lo tanto, un informe favorable, después de acabada la mesa de contratación y subido el informe de la mesa de contratación, desde luego un informe que no paraliza, sigue adelante la adjudicación. O sea que se pueden, para usted, se pueden obviar las advertencias jurídicas que se formulan en la mesa, ¿no?
La mesa firmó un acuerdo en el que, por cierto, el propio secretario de la mesa aquí lo dijo, nadie estuvo obligado a firmar, desde luego, esa acta de conclusión de la mesa, en donde se dijo a quién se adjudicaba esa obra. El informe de intervención fue un reparo no suspensivo y, por lo tanto, no paraliza la adjudicación. No, desde luego que no, por eso han seguido. Pero igual, yo lo que le digo es, un acta no es un acuerdo. Un acta es firmar que hemos estado. Hay un acuerdo de la mesa, señora Caballero. El acuerdo de la mesa con votos particulares que significan no estamos de acuerdo. Entiende que eso significa un voto particular. No estoy de acuerdo con lo que sale en la mesa. ¿Una sentencia no es sentencia porque tenga votos particulares, señora Caballero? Sí, pero no le diga que están todos de acuerdo, ¿no? No están todos de acuerdo. Se puede tener en cuenta. Bueno, usted dice que la mesa, usted cree también que la mesa es soberana y que los acuerdos de la mesa son de la mesa y que los gobiernos no adjudican. ¿Cómo justifica que el señor Arasti, su consejero de Hacienda, supiera 2 meses antes que la adjudicación a la UTE de Acciona Servinávar SES, el director general no la quería firmar? Porque precisamente existía una nota de reparos y existían votos particulares y decía que no iba a poder ser, que iban a tener que desistir. ¿Cómo se explica eso? ¿Vuelve a repetir la pregunta, señora Caballero? Pues la pregunta es, ¿usted entiende o justifica que el señor Arasti conociese 2 meses antes de la adjudicación cómo estaba la cuestión dentro de la mesa de contratación? El acta de adjudicación de la mesa ya había sido. Por lo tanto, ya había una propuesta encima de la mesa del órgano de contratación al respecto de la adjudicación. Y efectivamente lo que ocurrió en ese momento es que ese acta llevaba encima de quien tenía que firmarla más de 40 días y, por lo tanto, se estaba preguntando qué está ocurriendo aquí, que no se firma. Y lo que estaba ocurriendo, precisamente, es que el órgano de contratación estaba certificando, desde luego, la solvencia técnica de la empresa. O sea, que el órgano de contratación es el que se encarga de pedir las cosas que le faltan a las empresas para darles el visto bueno y poder adjudicar. Estaba certificando la solvencia técnica de la empresa. Al Ministerio de Transportes una cosa más para poder adjudicarlo en la petición se hizo a la empresa Acciona sobre la solvencia técnica de la misma. Usted sabe que se hizo directamente por el director general al gobierno. El órgano de contratación. ¿No? Sí. El órgano de contratación. Pero que no tiene, él no estaba en la mesa, él no puede pedir papeles. No sé si entiende que él tenía la acreditación no se da de esa manera. Pero bueno, a usted entonces yo la pregunta concreta, que ya sé cuál es su... ya me ha explicado que le parece normal. Pero yo lo que quiero saber es, ¿le traslada el señor Arasti a usted que tiene sobre la mesa el director y que no lo quiere firmar? ¿Se entera entonces? Yo me entero de las cuestiones que tienen las distintas consejerías porque tengo reuniones de manera ordinaria con los distintos consejeros y consejeras. Y en todo caso, lo que había encima de la mesa es una obra que la directriz política era que había que hacerla. Bien. Porque teníamos encima de la mesa, uno, un riesgo para la seguridad de las miles de personas que circulan en esa obra, dadas las irresponsabilidades de gobiernos de UPN que no hicieron nada, incumpliendo la directiva europea durante más de 15 años. 2, teníamos una sanción encima de la mesa por incumplimiento de una directiva europea. Bien. 3, teníamos también el riesgo de que nos cerraran los túneles de Belate. Entonces daba igual cómo se adjudicase, lo importante era adjudicarla cuanto antes. No, señora Caballero, señora Caballero. O sea, si adjudica, la necesidad es la necesidad. Señora Caballero, mire, señor Ramírez, la señora Chivite yo creo que está más que cualificada para defenderse sola. No necesita su ayuda. Le advierto, le llamo al orden por primera vez. Bueno, yo no me quiero despistar ni quiero que usted se despiste, señora Chivite, con estas estrategias de sus compañeros. Pero la cuestión es importante. O sea, usted dice que el señor José Luis Arasti, consejero de Hacienda del Gobierno de Navarra, de milagro, por cierto, del pueblo de Santos Cerdán, tuvo algún papel importante en las maniobras de adjudicación de las obras del túnel de Belate y que usted estaba informada de ello. ¿Es así? No es así, señora Caballero. ¿A usted le informó el señor Arasti? Es que, no sé, si me hace una pregunta, entiendo que tengo tiempo para contestar, señora Caballero, bueno, porque si no, no me haga la pregunta. Si no me da opción a contestar, señora Caballero. A ver, dígame. Bueno,
Pues yo lo que he dicho es que no es así, que no es así. Lo que yo le digo es que la directriz política es que este proyecto de los túneles de Belate, de la duplicación de la Nacional 121A, tenía que salir adelante. Y esa es la única directriz política. Vale, y, por supuesto, con plena seguridad jurídica, señora Caballero. Sí. Ha quedado claro que el señor Arasti le hace usted conocedora de las desavenencias y del problema de que el director general no quería firmar. ¿Sí o no? No, señora Caballero. Eso no se lo cuenta. Yo, como le he dicho antes, No, con los consejeros sí. despacho de manera habitual y me comentan cómo están las tramitaciones de cada uno de sus departamentos. Sí, entonces aquí puede saber simplemente que está pendiente, pero no le dicen lo mismo que al interventor general que hemos conocido en correos, que este señor no quiere firmar. ¿Eso le dice o no le dice? Señora Es una Caballero, pregunta muy señora sencilla. Caballero, en esos correos que se han conocido no están las palabras del señor Arasti. Le quiero corregir, No, no señora están. Caballero. No. Son las palabras del señor Arasti. sea, Son que las el opiniones, interventor las opiniones del interventor general trasladadas al interventor delegado en el departamento. Bien. No son las palabras del señor Por Arasti. supuesto. No tergiverse, señora Caballero. No, yo solo digo el señor interventor general le advierte... Yo no despacho con el interventor general, No. señora Caballero. Advierte que deja claro que el señor Arasti conocía la situación del contrato que estaba encima de la mesa. ¿Por qué tiene que saber el señor Arasti cómo está un contrato de obras públicas? ¿Tiene explicación a eso? Porque es el jefe de los interventores delegados y del interventor general. Ya, Por lo pero- tanto, forma parte de su trabajo, señora Pero Caballero. son autónomos e independientes la intervención general, ¿no? Efectivamente, ¿O le forzaron a que es firmase? autónoma e Ah. independiente. Eso no quiere decir que no se informe. Son cosas diferentes, señora Caballero. Y dice, cree que tendremos que desistir. Eso cree que no es así. Lo ¿No que lo estoy cree diciendo usted? es que Vale. no son las palabras del consejero, Vale. señora Usted, Caballero. con todas esas dudas, sin ser las palabras, sabiendo que llevaba 40 días y viendo todo las desavenencias que le iban informando, ¿no pensó en llevar esto a la Junta de Contratación? ¿No le generó, por esa seguridad jurídica, un interés en querer hacer las cosas bien? Mire, señora Caballero, desde que yo soy presidenta del Gobierno, ha habido más de 1000 licitaciones, más de 1000 mesas de contratación. Vamos a hablar concretamente Por lo de tanto, esta que le estoy hablando. mi porque única no- directriz política es que esta obra era un proyecto de legislatura, y esa es la directriz política Vale. que debía de acometerse, Entonces- con plena seguridad jurídica. Y plena seguridad jurídica se la da un informe de reparos, las dudas del órgano de contratación que no quiere firmarlo y lo tiene 40 días en la mesa, y notas de reparos, y votos particulares de los juristas, ¿le dio la suficiente seguridad jurídica como para seguir adelante? Lo primero, señora Caballero, yo no influyo en las decisiones de contrataciones. Y Como presidenta no influyo en las decisiones de contrataciones. Y le diré más, cuando un reparo no es suspensivo, quiere decir que no se suspende el procedimiento. O sea, ustedes no le Señora dijeron al Caballero. órgano de contratación que siguiera adelante. No insistieron. Fue Por una mi parte decisión no. personal. Por mi Vale. parte no. ¿Por qué le quitó la confianza en su momento al señor Bernardo Ciriza y no le nombró otra vez consejero de Gobierno? Si tenía... Yo ya he dado No, explicaciones. ha dicho por qué lo nombró. ¿Por qué Sí. no lo mantuvo? Por cuestiones personales, y creo que él mismo ha dado las explicaciones oportunas. Él había señora dicho que Caballero. quería, él había manifestado públicamente que quería seguir en alguna ocasión. Lo desconozco, señora Caballero. O sea, en mitad de una adjudicación crucial, como usted ha dicho, en mitad de un proceso de contratación y prefieren prescindir de él. ¿No sería que quizás no estaba haciéndolo con la suficiente diligencia que usted quería? Señora Caballero, insisto, los cargos políticos no influyen en las tramitaciones administrativas. Bueno, está diciendo... Porque se un les- consejero no influye ni debe hacerlo en una mesa de contratación que, por cierto, ya había emitido su dictamen. Su dictamen, la mesa de contratación acabó, ya sabe que... Efectivamente, sí tiene razón. Vale. Me corrijo. Vale. Me corrijo. Estaban con desavenencias. Estaban con desavenencias y no se firmaba por eso.
De hecho, dicen los propios trabajadores, los técnicos, dicen que tenían presiones para resolver cuanto antes. Tenían presiones incluso para haber resuelto antes de las elecciones, porque ustedes lo querían tener como un hito. ¿Quién presionaba? No he visto yo esas declaraciones, porque las únicas declaraciones que yo conozco del señor Serena en esta misma comisión dijo que no recibió ningún tipo de presión, sino aval de sus propios jefes. Y digo porque tengo aquí la transcripción literal, si quiere se la puedo leer. Señora Caballero, dijo que no había recibido presiones algunas, y lo digo literal. ¿Usted observó que se le indicara a algún tipo de sus compañeros? ¿Fue tipo de algún tipo de presión? En ningún momento. A ver, palabras del secretario de la mesa de contratación. Presión para adjudicar a uno, no presión para resolver, que es de lo que yo le estoy hablando. Y yo eso sí que lo he leído y lo han dicho. Porque no solo aquí ha hablado el señor Serena, han hablado en más ocasiones y ha habido muchos correos, no sé cuántos correos se pasaron porque no se quería juntar la mesa de contratación. Pero bueno, seguimos. Entonces usted, le cesa al señor Ciriza y nombra a un familiar, a su tío, a Óscar Chivite. ¿No le pareció que estéticamente es poco defendible este tema? Mire, yo lo primero quiero aclarar... ¿Se asesoró también con Santos Cerdán de este nombramiento? ¿Me permite responder la primera pregunta y luego voy a la segunda? Lo primero que quiero aclarar es que el señor Óscar Chivite no es mi tío, porque no es hermano de mi padre. No lo es. ¿Su tío segundo? La expresión podrá ser, pero mi tío no es. Yo sé que a ustedes les gusta esta cuestión, pero no es mi tío porque no es hermano de mi padre. Esto es lo primero. Y lo segundo, reitero en los 3 criterios que yo he tenido siempre en el nombramiento de quienes me acompañan. Vale. Entonces, al igual que la otra vez, el señor Cerdán le dio el visto bueno a este nombramiento. Señora Caballero, eso que está usted diciendo es falso. Bueno, lo comentó con él. Yo lo comenté con muchas personas a mi alrededor, señora Caballero. Por lo tanto, no ponga usted en mi boca cosas que yo no he dicho. ¿Confía plenamente en el señor Óscar Chivite? Sí. Pondría la mano. Como en todos los consejeros y consejeras de mi gobierno. Y después de todo lo conocido, después de lo que ha dicho la Oficina Anticorrupción, de cómo se ha adjudicado la UTE, ¿sigue creyendo que se puede poner la mano en el fuego por su gestión? Por supuesto que sí. Y le quiero recordar que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción se refiere a trámites administrativos en los que no entra ningún cargo público. No entra el consejero ni entra el director general. ¿Usted también ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán? Yo nunca hice declaraciones en ese sentido, señora Caballero. ¿Ha encontrado usted declaraciones mías diciendo eso? No. A ver. ¿Ha encontrado usted declaraciones mías diciendo eso, señora Caballero? A ver, por dejarlo claro, vale, estoy capaz, lo puedo rectificar. Entonces, usted ya no ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán, tenía alguna sospecha de Santos Cerdán cuando todo el mundo decía de su partido y su número 2, la persona de más confianza, decía que esto era una cacería de hienas. ¿Usted Yo jamás he utilizado esa expresión, ni con Santos Cerdán ni con nadie, porque es una expresión que no comparto, señora Caballero. ¿Pone la mano en el fuego por su director, por el director general de Obras Públicas, López? Reitero, señora Caballero, es que esa es una expresión que no se atiende a realidades. Por su gestión. Yo lo que estoy diciendo es que confío en la honorabilidad de todos los consejeros y consejeras del Gobierno de Navarra. ¿Usted ha hablado con él? ¿Con ¿Alguna quién? vez con el señor López Vera? Sí. Después de la adjudicación, en este tiempo. Me ha tocado estar con él Pero cuando vamos a visitar a obras, me ha tocado estar con él porque algunas veces cuando yo les pido a los consejeros despachar, a veces vienen acompañados de sus directores generales, por lo tanto es un director general del Gobierno. ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo no voy a haber hablado con él, señora Caballero? Claro, pero bueno, usted ha pedido explicaciones al señor López Vera una vez que desterró a un almacén al secretario de la mesa, señor Serena, y la Oficina Anticorrupción tuvo que decir que lo restituyese de manera inmediata en su puesto de trabajo. No me corresponde a mí pedir explicaciones a los directores y directoras generales, y le ha sino pedido a los consejeros y consejeras. Y en todo caso, tal y como afirmó aquí también el señor Serena,
Él no sintió para nada que esto era un destierro. Y me refiero a la persona a la que usted está señalando. Y lo dijo en esta Cámara, señora Caballero. Creo que ante unas preguntas que usted hizo. Sí, por eso lo denunció. O sea, que usted al consejero, señor Chivite, le ha pedido explicaciones sobre este destierro. No comparto, lo primero, número uno, no comparto la palabra destierro y esto obedece ¿Ese traslado a una... a tierra de nadie? Vamos a llamarlo de otra manera. ¿Ese traslado a un almacén sin mesa y sin compañeros de trabajo? Señora Caballero, yo no entro en cómo los departamentos organizan a su personal para el mejor funcionamiento del mismo. Pero le preocupará, ¿no? Yo lo que digo es que yo no entro en las decisiones de la organización del personal que cada uno de los Usted departamentos tiene que estar en hace. todo, porque señora... es la presidenta. Es la presidenta. Tiene que estar. No puede decir, no puede permitir que en su departamento, en su gobierno, haya quien haga este tipo de cosas. Que haga decir a la directora de la oficina no cabe disculpa alguna frente a los actos de represalia y que esta Dirección General, la de Obras Públicas, conocía perfectamente la condición de denunciante del secretario de la mesa de contratación y lo cataloga como un acto de represalia. A mí me preocuparía si yo fuese la responsable de toda la organización. Es una decisión que estuvo mal y que no comparto, señora Vale. Caballero. Pues ya está. ¿Y se lo ha trasladado a su consejero? ¿Y piensan pedir disculpas? Me consta que quien lo decidió fue el director general y fue él mismo el que pidió disculpas tanto a la Oficina de Buenas Prácticas de Anticorrupción como personalmente al señor Serena. Y dice que no valen. Y creo que los correos los tiene usted. Sí, pero como dice que no cabe disculpa alguna, ¿le piensan Pues cesar? entonces, señora No Caballero. le piensan cesar por esto. Muy bien. ¿Usted conocía al señor Polo Soriano desde cuándo? Yo al señor Polo Soriano lo conozco en el ejercicio de sus funciones. Creo que fue concretamente el inicio de uno de los tramos de la Nacional 121A, en donde hace, pues, y además hay fotografías, pero bueno, en donde, señora, si me deja terminar de responder, o sea, que lo Caballero, conoció cuando las obras, es que no puedo, tengo más preguntas que igual ya con eso. Claro, pues entonces si no me deja responder, no sé a qué vienen las preguntas. No, la pregunta Caballero. es, ¿usted le conocía? Sí. ¿Desde cuándo? Cuando las obras de la pues ya está, contestada. ¿Por qué se empeñaron en habilitarlo con 73 años? Sí puede ser. ¿Voy a poder contestar, señora Caballero? Sí, ¿por qué quisieron habilitarlo con 73 años cuando tenían una lista aprobada con 4 ingenieros disponibles? Antes de que me diga que no había, y así ya le acoto. Yo creo que el señor Ciriza el martes de la semana pasada dio las explicaciones muy detalladas. Era una necesidad imperiosa del departamento ante la falta de personal. Creo que los detalles más concretos, como digo, los dio el señor Ciriza la semana pasada en su comparecencia. ¿Usted en algún momento supo que Función Pública y Presupuestos, los dos departamentos, ponían objeciones a esta prolongación de su vida laboral y las superaba el propio director López Vera? Efectivamente, ¿Llegó a saberlo? Fue una medida excepcional ante una situación también de excepcional necesidad. No acabamos de entender por qué es de excepcional necesidad que tenga que ser este señor el presidente de la mesa. No se Lo excepcional es que se le prorrogara, no que formara parte de la mesa. Pero se le porque prorrogó formar para parte de la mesa forman parte los técnicos. Ya. Y en este caso, el jefe de servicio. Eso no es lo excepcional, eso es lo habitual. Que el jefe de servicio forma parte de la mesa de contratación es lo habitual. Lo excepcional es la prolongación más allá de la fecha ordinaria de jubilación. Que creo que son dos cosas diferentes, señora ¿Usted asegura que no se le prolongó para que pudiera presidir las mesas de contratación del departamento? Los motivos de su prolongación, señora Caballero, creo que los dio el consejero la semana pasada y los reitero. ¿Pero se le ha generado a usted dudas una vez conocida la actuación? Es que ya ha dicho que los motivos los dio. Si no me va a dar ninguno nuevo, pues continúo, ¿entiende? Pues se repite la pregunta, por favor, señora Caballero. Sí, usted cree en la honorabilidad del señor Polo Soriano y cree que una vez que hemos conocido lo ocurrido con su actuación en la mesa, ha podido tener algún interés en que estuviese presidiendo. ¿Lo volverían a poner? Mire, lo he dicho al inicio de mi intervención, yo no estoy aquí para emitir opiniones, estoy aquí para hablar de hechos. Y los hechos, efectivamente, es que este señor presidió. Vale, los hechos son que este señor que presidió, que ustedes ponen y que ustedes habilitan, ¿fue o no determinante en la adjudicación
a la UTE de Servinavar? Acciona. Fue uno de los miembros de la mesa de contratación. ¿Pero fue determinante? Fue una decisión más entre todos los que estaban formando parte de la mesa de contratación. Insisto, está en los papeles. ¿Fue determinante o no? Lo ha dicho la Cámara de Comptos y lo ha dicho la Oficina Anticorrupción, lo ha denunciado los 3 votos particulares y usted no lo quiere asumir. ¿Fue determinante su papel en esa mesa para que fuese todo hacia la UTE de Acciona Servinavar? Pues según los informes, así es. Muy bien. Usted escuchó o ha escuchado que también ha salido escrito que había una rumorología antes del concurso de este contrato sobre que estas obras iban a ir hacia esta UTE. Mire, señora Caballero, he reiterado en numerosas ocasiones que las mesas de contratación para adjudicar una obra pública son unas mesas absolutamente independientes, en las que no es que no influyamos los políticos, es que no debemos hacerlos, los cargos públicos. Por lo tanto, nada que ver, ningún cargo público que tenga que ver con las decisiones de esa mesa de contratación, señora Caballero, porque por un lado está el proceso administrativo, que es aparte y que es independiente, por cierto, en cumplimiento de la Ley Foral de Contratos Públicos. Ahora que el señor Santos Cerdán era un beneficiario de esta adjudicación, porque era dueño de parte de Servinavar, la vista de los hechos se vuelven diferentes, lógicamente. ¿Usted ha llegado a pensar que igual Polo Soriano o el director general de Obras Públicas obedecían a órdenes directas del señor Santos Cerdán? No tengo conocimiento de eso. ¿Pero lo ha pensado? No tengo conocimiento de eso. No, si yo no digo si conoce o no, si uno piensa, pues igual aquí le han no estoy influido. aquí para emitir opiniones, señora Caballero, para hablar de hechos. Usted urgió, entonces, ya hemos dicho, a que se adjudicase, a que se hiciese esta obra. Usted, cuando compareció en el Parlamento de Navarra, ¿por qué ocultó que había una modificación de casi 9 millones de este contrato? Yo no lo oculté. No lo dijo. Si usted va a hablar de todo lo que hay. Pero porque la modificación vino posterior. Bueno, pero yo era conocedora de que podía haberla, pero no de que la había, señora Caballero. No era posterior, porque luego se supo que la modificación estaba encima de la mesa desde noviembre, 7 meses de la antes. mesa de quien estuviera, porque yo no apruebo modificaciones o sea, que a usted no le de obras, señora Caballero. El consejero en ningún momento que esta obra tiene unas modificaciones de 9 millones, que no es una tontería, no le advierten. O sea, es que casualmente no se contó nada hasta que no vino aquí el señor Chivite y le pregunté yo concretamente si había una modificación y dijo que sí y no quiso decir el importe. Y vaya, la semana, en menos de una semana la llevó a aprobar al Gobierno. ¿Cuál es la pregunta, señora Caballero? Si usted lo conocía o no la modificación. Lo conocí cuando se hizo la modificación. O sea, hasta julio usted no sabía que iba a haber un sobrecoste. Diga la verdad. Conocí ¿Sí o no? la modificación cuando se produjo la misma, porque reitero, la presidenta no está en los trámites administrativos. Y luego también quiero poner esto en un contexto. Y es que es habitual que la obra pública tenga sobrecostes. Sí. Pero es porque le quiero decir que la primera vez que se hizo los túneles de Belate, la primera vez en el año 98, la cifra de adjudicación fueron 2.872 millones de pesetas en su momento, y la cifra final fue de 4.215 millones. Por lo tanto, una desviación de más del 46% de la obra. Si yo no le Por lo digo tanto, que sea, esto suele ser una cuestión habitual en la obra pública, señora Caballero. Ni pongo en duda que no sea habitual. Solo le pongo en duda por qué usted no lo dijo. Si no lo conocía, porque es habitual, pero también es habitual que el consejero le diga al conjunto del Gobierno y sobre todo también a la presidenta y al de Hacienda, oye, aquí se nos desvía la obra 9 millones. ¿No le dijeron o sí le dijeron? Que podía haber desviaciones de obra. Yo creo que todos éramos conocedoras desde el inicio de la obra, dada la complejidad de la misma. ¿O no? Antes de junio. Le estoy diciendo, mi pregunta. Estaba desde noviembre en la mesa. Es que es una cosa muy concreta. Yo creo que ya he respondido usted no a me la ha dicho pregunta. Si lo conocía o no. Le estoy diciendo que era probable que en una obra de semejante envergadura hubiera desviaciones de la obra. Como digo, la anterior obra de Belate tuvo una desviación de más del 46%. Por lo tanto, conocedora definitiva en el momento en el que se aprobó, señora Caballero. Vale, yo creo que ha quedado claro que sí que lo sabía.
por cómo lo ha querido manifestar. Yo, desde luego, sí. Hombre, decirme todo el rato que era probable que sí, pues es que significa que no ha dicho que no lo conocía, porque todo el mundo lo conocía en el departamento y no son 2 pesetas. Pero bueno, señora Caballero, ahora, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. ¿Y ahora sabe cómo está este expediente de modificación? ¿Resuelto? Que yo sepa. Pues no está resuelto. No o sea, yo sé que se aprobó la modificación. Sí, pero ¿sabe si se ha pagado el dinero? Pues como digo, yo no estoy en los trámites administrativos internos de los departamentos. ¿No le ha trasladado el consejero que esto desde julio no lo han podido sacar porque de momento no lo firman? Y que igual también alguna pega hay. ¿No como digo, reitero, no estoy en los trámites administrativos internos de cada uno de los departamentos. Pero bueno, si tiene tanta urgencia porque se hagan las obras, igual le da miedo que se puedan paralizar por una mala praxis. Bueno, ya tuvieron que paralizarse cuando lo hicieron ustedes en el año 98. A ver, olvídese de nosotros porque hace ya más de 10 años que no estamos. Deje de obsesionarse. Entre medio está usted, otra legislatura, ha habido otro gobierno y en este momento, desde luego, nosotros jamás hemos tenido a nadie en la cárcel que sea adjudicatario y dueño de una empresa a la que nosotros le hayamos dado una obra. Entonces, si quiere que ya hablemos, pues vamos a concretar. No está aquí porque las obras no se hicieran o porque hubiera una directiva que obligase. Está aquí porque se le adjudicó a Santos Cerdán una obra de 76 millones de euros. Y encima plagada de irregularidades y encima con un informe de la Oficina Anticorrupción que es demoledor, que ha dicho que es nula, de pleno derecho y que no se debiera haber adjudicado. Entonces, ¿le preocupa que se paralicen esas obras? Si se paralizarían, me preocuparía, efectivamente. O sea, que tendrán que preguntar a ver qué pasa con ese informe. Yo le digo, porque parece ser que la modificación no se está pagando. Pero bueno. Como digo, no entro en los trámites administrativos de los departamentos. Y le quiero aclarar una cosa, señora Caballero. Según el auto del juez del Tribunal Supremo, las obras de duplicación del túnel de Belate no son, en este momento, objeto de las actuaciones. Por lo tanto, nada tiene que ver la situación del señor Cerdán en prisión preventiva con la adjudicación de las obras del túnel de Belate, tal y como el propio juez del Tribunal Supremo les contestó a ustedes, a UPN. ¿Usted sabe que están investigando la Guardia Civil o cree que siguen? Bueno, hay una denuncia de la Guardia Civil sí, en septiembre del año 2024 y entiendo que la Guardia Civil investigará cómo es su función y su labor. Sí. ¿Y usted por qué cree que entró en Servinavar la Guardia Civil? Para hacer sus investigaciones. Pues eso. Pero el juez le dijo que las obras de duplicación del túnel de Belate no son objeto de las actuaciones del juez. Y por eso usted ha unido túneles de Belate y que Santos Cerdán esté en la cárcel y el juez le está diciendo que nada tiene que ver. En una respuesta a ustedes mismos, a Unión del Pueblo Navarro. Yo le pregunto a usted. Usted, que es la presidenta del partido, la secretaria general del Partido Socialista en Navarra, tiene al que era el número 2 de su partido y además a su mentor, a su persona más cercana y de mayor ascendencia, lo tiene en la cárcel. Y lo tiene en la cárcel porque ha formado una trama criminal, según ha dicho ese auto del Tribunal Supremo, y no lo quiere sacar de la cárcel, porque ha constituido una trama criminal con Koldo García y José Luis Ábalos. En esa trama, ¿le preocupa a usted que de esas personas que salen en ese auto estén del Partido Socialista de Navarra sean tanto Santos Cerdán, Koldo García, la señora de Koldo García, Patricia Uriz, hasta la amiga de Koldo también sale mencionada, Nicolette? Han sido personas que usted ha llevado en las listas y que han formado parte de su organización. ¿No le preocupa? Como para decir que no pasa nada. Yo le digo que, lógicamente, tiene que ver con Belate, claro que sí. Tiene que ver con Belate y con todas las adjudicaciones, porque es Belate y son también las obras que ha dicho la Oficina Anticorrupción, adjudicaciones de viviendas de Nasubinsa que también son nulas. De 4 contratos que usted ha llevado a la oficina, 3 han dicho que son nulos de pleno derecho. Señora Caballero, le reitero la contestación que el Tribunal Supremo le dio a un escrito de su propio partido, y es que la duplicación del túnel de Belate no es objeto de las actuaciones del juez que han derivado al encarcelamiento del secretario general del partido, exsecretario de organización, del Partido Socialista Obrero Español.
¿Usted cree que el señor Santos Cerdán tenía mucho interés en que esta obra se hiciese y se adjudicase en el sentido en el que fue la adjudicación? El señor Santos Cerdán, como diputado por Navarra, se preocupaba de que Navarra tuviera las infraestructuras que gobiernos anteriores no quisieron darle a esta comunidad. Ya, por eso, ¿cuántas preguntas formuló sobre infraestructuras el señor Santos Cerdán al Gobierno? Pues no lo sé. Pues ya le digo yo, 9 y la semana en la que le detuvieron. Así que, vamos, no tuvo mucho interés más que por algunas cuestiones en las que usted le permitía, porque hay otros diputados con los que no van. Y entiendo que si no hay diputados y senadores que no van con los gobiernos a negociar a los ministerios. Creo que tenemos que estar un poco por encima, los gobiernos y los ministerios. Pero bueno, usted dijo, porque ha sido cosa de usted, que iba a encargar una triple auditoría y una de ellas, además, quería evitar exactamente, erradicar cualquier eventual sombra de duda sobre las adjudicaciones del Gobierno. Y ahora que el informe ha sido demoledor, ¿cree que hay más duda o menos duda de la que usted quería erradicar? Desde luego, mi pretensión como presidenta del Gobierno era dar transparencia y conocer hasta la última de las actuaciones que en las tramitaciones administrativas de todas estas adjudicaciones de empresas que aparecían en ese informe de la UCO y, por tanto, por eso se encargó esa triple auditoría, para conocer y para hacer un ejercicio de transparencia. ¿Y qué nos han trasladado? En los informes que hasta ahora hemos conocido, porque todavía quedan más informes por conocer, porque nos faltan los informes que tiene que hacer la Cámara de Comptos al respecto. Bueno, pues esos informes hablan de irregularidades administrativas. Esos informes hablan, algunos de ellos, desde luego, de que no ha habido perjuicio económico para la hacienda pública. Esos informes no detallan que haya podido haber conflicto de intereses. No, y sabe lo que no dice y que no se ha atendido a la legalidad. Sí, que ya lo ha dicho antes. Esos informes le dejan bien o mal a la gestión del Gobierno, por concretar. Así, ¿usted qué quería? ¿Que saliesen así? ¿O cómo peor podía haber informado la Oficina Anticorrupción? ¿Qué peor podía haber salido en el informe? Yo encargué esos informes como Gobierno sin tener ningún miedo a lo que pudiera salir. Bien, efectivamente. ¿pero tiene policías la Oficina Anticorrupción? No, por saber Señora Caballero, por favor, déjele acabar la contestación. Es que ya no sé ni lo que me ha preguntado. Sí. Señora Sí, Caballero. ¿cómo podía salir peor? ¿Qué fallo peor podía haber sacado el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción? Bueno, pues como bien dice el nombre de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, podría haber salido que hay un delito y que, por lo tanto, hay corrupción, cuestión que no aparece en el informe. Y efectivamente habla de irregularidades administrativas. Perdone, por lo tanto, cuestiones que debemos como Gobierno, como Administración Pública, mejorar todas esas tramitaciones administrativas para reducir pues, cualquier discrecionalidad, para ofrecer una mayor trazabilidad de cada uno de los pasos que da la Administración Pública. Los órganos que controlan... Señora Caballero, le quedan 2 preguntas. Bueno, como usted no nos ha aclarado y ha dicho distintas versiones sobre su relación también con los miembros de Servinávar, con Anchón Alonso, pues por qué estuvo con él. Yo le quiero preguntar, ¿usted ha tenido alguna vez alguna comida o regalo pagado por Acciona, Servinávar o OSES? ¿Algo personal? ¿Personal? No. ¿De qué tipo? Mi relación con Acciona, con Servinávar, con OSES ha sido estrictamente profesional en el ámbito laboral. ¿Usted va a asumir alguna responsabilidad? Sí, va a asumir alguna responsabilidad sobre lo que está ocurriendo con esta adjudicación y con otras adjudicaciones en Navarra, porque le han dicho lo más fuerte que puede decir una oficina anticorrupción, que es nulo de pleno derecho, porque como usted sabe, la Oficina Anticorrupción no tiene capacidad para decir que es un delito y que hay corrupción. Eso ya lo dirán. Entonces yo digo, con lo que usted tiene sobre la mesa, ¿va a asumir alguna responsabilidad usted o algún miembro de su Gobierno? ¿O qué más tiene que pasar
Entiendo, señora Caballero, que existe una oficina de corrupción, de anticorrupción y buenas prácticas, está para determinar si ha habido corrupción o no. No. Y esto no lo determinan los informes que la propia oficina ha hecho, que habla de irregularidades administrativas. Pero, por supuesto, que vamos a asumir responsabilidades y vamos a cambiar y vamos a modificar, lo primero, cómo funciona la composición de las mesas técnicas, va a haber una modificación de la ley foral de contratos y, por supuesto, que ya se han tomado decisiones para que estos errores e irregularidades administrativas sean corregidas. Yo creo que con que simplemente les hagan caso a los miembros de las mesas juristas y a los interventores, ya está todo bien. Nada más. Y acabo. Gracias. Nada más. Muchas gracias. A continuación...